Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Continuamos con las entrevistas y vamos a hablar de política. Bueno, ha pasado ya una semana y poco más después del debate presidencial y bueno, ¿cómo está el pulso de la política? Eso le vamos a preguntar a Wendy Reyes Chiriboga, docente y analista política, quien fue también ministra de Comunicación, secretaria de Comunicación y bueno, conoce mucho la movida política de todo lo que pasa también al interior de un gobierno, ¿no? Y bueno, ahora tenemos a un presidente candidato y tenemos a Luisa González que está, bueno, repitiendo este proceso de elección y con resultados que, de lo que se vio de la primera vuelta, extremadamente apretados, con un país muy polarizado y bueno, en donde todo puede pasar este 13 de abril. Gracias, Wendy, por acompañarnos. Bienvenida. Y bueno, ¿cuáles son sus impresiones de lo que ha sido esta semana post-debate, de lo que pueda pasar esta semana, que seguro va a ser muy intensa, porque el 13 de abril los ecuatorianos vamos a las urnas? Bienvenida. Muchísimas gracias, Verónica. Buenos días a quienes escuchan Radio Sucesos. Creo que estamos en un momento muy importante para la democracia ecuatoriana. Estamos ya a 2 semanas de las elecciones. Ha pasado ya una primera semana en donde hemos tenido un debate de los dos candidatos presidenciales y también una primera semana en donde ya hemos visto a los dos candidatos de alguna forma dirigirse a sus electores, de estar en territorio tratando de ganar ese 20% que queda todavía, que no votaron por ninguno de los dos, que votaron por otros candidatos, que votaron nulo, que votaron blanco y que de alguna forma está en juego. Como es una elección tremendamente apretada, entonces este momento es precisamente la oportunidad que tienen cada uno, tanto Luisa González como el candidato presidente Daniel Noboa, para llegar a convencer de por qué tienen que votar por ellos. Creo que eso es lo que vemos ahora crucialmente. No creo que se haya movido mucho el votante, pero creo que estamos en este momento en que todo vale, es decir, todo apunta a que quiera llamar a las personas que no votaron por mí a que voten por mí y por el otro lado, también los errores se juegan que otras personas se vayan a la otra candidatura. Sí, bastante apretado y como menciona Wendy, y coincido, todo puede pasar este 13 de abril. Ahora, después del debate, usted dice, creo que no se movió nada. ¿Usted a quién cree que le hablaron los candidatos en ese debate? Y también pasó algo, no, bueno, no se dice que no se movió mucho, pero cambió algo, por ejemplo, a los votantes capaz indecisos o a los que van a votar o piensan votar nulo o blanco, ¿se les podrá haber movido alguna fibra por algún candidato o definitivamente este debate no movió eso? Lo importante en el debate es que está toda la atención de la ciudadanía, ¿verdad? Si bien es cierto, sabemos que no toda la ciudadanía va a mirar un debate, sí está alerta de qué pasó, después viene todo el postdebate, vienen los memes, los medios de comunicación cubren, es decir, está en la discusión de la opinión pública el tema del debate y los ciudadanos van a preguntarse qué es lo que pasó. Yo creo que en el debate lo que vimos fueron dos candidaturas que le hablaron a su base. De alguna forma, si bien es cierto, es importante consolidar esa base de votos, que el uno tiene 44,17 y la otra candidata 44, pero hay en juego un 20% y creo que perdieron una oportunidad importante de dirigirse a quienes no habían votado por ellos. Y yo creo que le hablaron a su base porque de alguna forma vimos que el debate se concentró en más ataques, ¿no es cierto?, que realmente en propuestas. Vimos de alguna forma también temas que nos llamaba la atención, por ejemplo, que las dos acusaciones de cada uno se enmarquen en quién estaba más relacionado con el narcotráfico, lo cual sí nos sorprende que en Ecuador estemos discutiendo esto en un debate de dos candidaturas a la presidencia. Mientras que por el otro lado tenemos todavía dudas por quién votar. Desde mi consultora Proyelítica hacemos mucha investigación de opinión pública. Por ejemplo, hemos hecho alrededor de 100 grupos focales a lo largo del año pasado, entendiendo los últimos meses qué es lo que quiere la gente.
Y, por ejemplo, los jóvenes, que representa el 54% de la votación, es decir, más de la mitad es población joven, está esperando que le digan cómo van a tener un trabajo. Hay por ejemplo, un informe que lo sacó Children International que dice que casi el 60% de jóvenes hasta los 34 años dependen económicamente de sus padres en el Ecuador. Y cuando nosotros nos sentábamos en los grupos focales, que es grupos en donde hay opiniones, en donde los jóvenes se expresan y le preguntamos, ¿qué es lo que esperan de las candidaturas presidenciales? Nos decían, si bien es cierto, sabemos que van a decir que van a crear empleo, nosotros sí queremos respuestas concretas, que nos digan cuántos empleos, cómo van a ser los empleos y dónde, y sobre todo cómo van a financiarlo. Nos gustaría, por ejemplo, que digan que va a haber una ayuda a las empresas, de alguna forma, una ayuda tributaria a las empresas que nos contraten a los jóvenes. Nosotros no podemos, por un lado, entrar a la universidad y si entramos a la universidad no tenemos acceso a empleo. Entonces, este es lo que ansían los jóvenes y de alguna forma no vimos estas respuestas concretas Datos en el. coinciden, aunque son de dos tendencias diametralmente opuestas, pero coinciden en que hay que generar empleo. Los cómo fueron los grandes ausentes del debate. Exactamente. Y eso es lo que los ciudadanos realmente te dicen. Por el lado de las mujeres nos dicen, sí, efectivamente, si hablamos del tema económico, todos sabemos que hay una crisis económica, pero las mujeres nos dicen, nosotros no ganamos igual que los hombres en los mismos espacios laborales. Por ejemplo, a nivel del Ecuador tenemos también la información del INEC, el 17% hay de desventaja entre lo que gana una mujer y un hombre. Y entonces las mujeres nos decían, quisiéramos saber cómo van a hacer para que ganemos igual. Por otro lado, las mujeres nos dicen, muchos de nosotras somos cabezas de hogar y necesitamos que nuestros niños, mientras salimos al trabajo, tener dónde se quedan, guarderías dentro de los espacios laborales. Nos gustaría también, en el caso de la salud, muchas veces sí existe el acceso a salud materna, aunque es complicado, pero para los otros temas de las mujeres no hay acceso. Los hospitales están también a veces sin citas. ¿Qué van a hacer en la salud para las mujeres? ¿Qué van a hacer para que ganemos igual? ¿Cómo van a garantizar que nosotros tengamos espacios de guarderías y que ganemos igual en el espacio laboral? Entonces son demandas específicas que buscaban respuestas específicas y que vemos que hasta ahora no han logrado. Vamos a ver, faltan 2 semanas. Creo que este es el momento y la oportunidad que tienen las dos candidaturas para conectar con este espacio del 20% que todavía no ha decidido votar por ellos. Muy importante. Ahora, ¿qué ha pasado en esta semana post debate? Bueno, algunas cosas, por ejemplo, se conoció de este acuerdo que firmó Pachacuti y el correísmo. Esto además en medio de una división del movimiento indígena, porque no todos están de acuerdo en apoyar a la candidata del correísmo. ¿Cómo vemos esta decisión de Pachacuti? ¿En qué va a afectar o beneficiar, por ejemplo, la candidata del correísmo o en día su criterio? Bueno, por un lado, hay que ver que no todos los votos son endosables, ¿sí? Entonces, si es que un líder, en este caso el líder de Pachacuti, del movimiento indígena, dice, nosotros vamos a generar, por supuesto es un llamado, pero no es que todo el votante de Pachacuti va a ir directamente, este 5% va a ir directamente a la candidata Luisa González, porque recordemos que no todos son del movimiento indígena. Hay personas que votaron por Pachacuti por el tema del cuidado al ambiente. Hay otras personas que votaron por Pachacuti porque piensan que eran las que más se acercaban a su línea más progresista, digámoslo así, en algunos de los casos. Entonces, creo que es un voto que no es homogéneo y que nos han demostrado a lo largo de la historia en el Ecuador que el movimiento indígena no tiene un voto tan homogéneo directamente. Lo que sí creemos en este caso es que para el tema de la asamblea va a ser interesante ver qué pasa, porque si bien es cierto, tenemos dos bancadas fuertes que responden a este bipartidismo, entre comillas, por el otro lado tenemos 9 asambleístas de Pachacutic y 5 del Partido Social Cristiano. Entonces también va a ser una decisión interesante si es que este acuerdo, el que se está llegando, ¿no es cierto?, en este momento Pachacutic con la Revolución Ciudadana va a ser también para sumarse a los votos de la Asamblea o no, que creo que es importantísimo también tratarlo. Otro tema tiene que ver con el gobierno, también el presidente candidato, que bueno, ha estado muy activo, lo vimos en Estados Unidos ahí con Donald Trump en un encuentro, han dicho, informal y junto a su esposa también.
Esto quizás nos da esa imagen, ¿no? De que quiere estar muy cercano a los de Estados Unidos, a la actual administración, que también es muy polémica, que está deportando gente, está deportando compatriotas ecuatorianos y bueno, tal vez ahí quiere suavizar las cosas del presidente candidato. También se ha volcado pues para la entrega de algunos bonos. Entiendo que son 560 millones en bonos y ayudas que entregará el gobierno en estos días. ¿Cómo vemos estas acciones? ¿Le ayudarán en su campaña? ¿Qué cambiará en estos días con lo que está pasando? Yo creo, Verónica, que este es un punto importante porque todo en este momento está en juego dentro de una campaña política. Es importante mirar cómo desde la ciudadanía vemos este tipo de relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Hay un estudio en Latinoamérica que se llama el Latinobarómetro, que lo hace cada año. Y en este estudio, en el del 2024, se midió cuál es la opinión que tenemos en América Latina sobre Estados Unidos, sobre Venezuela, sobre China y algunos países. Es interesante mirar que la opinión de América Latina sobre Estados Unidos está en el 73% positivo, digámoslo, que es muy favorable y favorable. Y en el caso de Estados Unidos, en el Ecuador, nosotros vemos a Estados Unidos en el 85% favorable, es decir, 8 de cada 10 ecuatorianos lo ve con buenos ojos. Evidentemente, esto fue en el 2024, antes de que toda esta situación y estas nuevas políticas de Donald Trump estén en juego, pero a lo largo de la historia, porque hay evidencia desde el 2017 acá, siempre Ecuador lo ha visto con buenos ojos. ¿Qué quiero decir con esto? Si comparamos cómo ve los ecuatorianos a Venezuela, que saca una calificación del 13%, en este momento en que estamos en campaña, ¿qué conviene más a las candidaturas? ¿Estar del lado de los Estados Unidos, donde el Ecuador ve con 85% favorable, o estar del lado de Venezuela, que lo ven con 13%? Yo creo que hay que verlo objetivamente, muy frío, con números, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Y los ecuatorianos quieren estar más cerca de Estados Unidos que no. Hay otra medición dentro de este estudio y dice cómo también valoramos esa relación específica con Estados Unidos, y la relación con Estados Unidos también calificamos de muy buena y buena en el 82% en el caso de Ecuador. Entonces, por supuesto que esto suma puntos. Miremos a ver si es que es suficiente. Yo creo que ahorita todo suma, pero no es todavía suficiente porque hay que profundizar en que no solo las relaciones con Estados Unidos venga, sino que realmente se diga de todos estos bonos y esta relación, ¿cómo le voy a cambiar la vida a los ciudadanos? Yo creo que también es importante decir, tuve una reunión con Donald Trump y hablé de las deportaciones que tienen nuestros ecuatorianos. ¿Qué va a pasar con ellos? Yo creo que esa es una respuesta importante que muchas familias aquí están esperando, porque la migración ha crecido tremendamente. Estamos viviendo otra ola de migraciones. Entonces, esperemos a ver si hay respuesta a estas dudas que también están esperando los ecuatorianos para sumar y decidir su voto. Sí, son temas importantes. Ahora, a propósito del debate, Wendy, ¿cómo le afectó, por ejemplo, a su criterio a Luisa González el hecho de que tuvo que aceptar, porque no le quedó de otra, que sí reconoce a la dictadura de Nicolás Maduro? También del otro lado, ¿no? Del candidato presidente Daniel Noboa, cuando tuvo que aceptar igualmente que su familia le debe no sé cuántos millones al SRI y que él como mandatario no iba a cobrarle a su familia. Esos dos temas que quizás fueron los más álgidos del debate, que le acorralaron de alguna manera a ambos candidatos, ¿cómo les afectó y cómo les está afectando en la conversación posterior? Yo creo que está más en la conversación posterior, y es también, nosotros vemos muchos ataques en este momento en las redes sociales, y si bien las redes sociales son un canal importantísimo en el momento de esta campaña electoral, porque llega a la mayoría de votantes y, como le decía antes, el 54% de votos son de los jóvenes. ¿Y los jóvenes dónde están? Están en las redes sociales mucho más que en los medios tradicionales, o mucho más que informándose, mirando cuáles son los planes de trabajo de cada uno. Yo creo que esta discusión de que Luisa González está desde algún tiempo ya en las redes sociales, si apoya al gobierno de Nicolás Maduro o no apoya, finalmente aceptó que sí. Como yo le digo, hay una mirada desde el ecuatoriano que está en el Latinobarómetro que califica a Venezuela con el 13% apenas de positivo. Entonces, por supuesto que le afecta porque no todo el mundo ve con buenos ojos esta situación. Y desde el otro lado, por supuesto que la candidatura, el presidente candidato, Daniel Noboa, reconoció que existe una deuda.
Lo interesante sería ver después qué va a hacer con esto. ¿Va a ponerse al día? ¿Y qué va a hacer con estos impuestos que podrían utilizarse en estos planes? Yo creo que en este momento los errores de cada una de las campañas pesan mucho, pero más que eso es cómo la otra candidatura lo capitaliza. Y creo que en este momento, lastimosamente, también vemos muchos ataques en redes sociales y una campaña bastante negativa que magnifica estos errores. Entonces, en este momento, lo que tienen que hacer es tratar de ser lo más propositivos, no cometer errores y en este caso, ¿qué esperan? Respuestas, pero por el lado del presidente, en este momento es mucha gestión, ver cómo se siguen resolviendo los problemas y del lado de Luisa González es mucho hablar con la gente en el territorio y dirigirse a los ciudadanos para pedir el voto. Así es, sobre esto, ¿qué podemos esperar estas 2 semanas que seguro van a ser muy intensas, llenas también de campañas de desinformación? ¿Qué podríamos esperar el elector de estas 2 semanas, de ambos candidatos y de la campaña en general, Wendy? Yo creo que es interesante mirar los números, por ejemplo, de qué pasó en la primera vuelta, ¿no es cierto? El ausentismo, por ejemplo, fue mucho más alto en los hombres que en las mujeres. A veces piensan que a las mujeres no nos interesa tanto la política y pese a esto, las mujeres fueron las que más acudieron a votar, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, tenemos que el 51% de votantes son mujeres. Yo creo que en estas 2 semanas lo que nos espera, si bien es cierto, es que tenemos una campaña también negativa en las redes. Yo, si es que tuviera la oportunidad de estar ahí en las dos campañas, les diría, háblenles a las mujeres. Representan el 51% del voto y no creo que todavía de ninguna de las candidaturas, pese a que tenemos una mujer candidata, ha habido una de ver a los ojos, ¿no es cierto? Un mensaje directo de decir a las mujeres, así es como pienso que te va a cambiar la vida. Yo creo que esta es la oportunidad en estas 2 semanas de que se dejen un poco los ataques y más bien ellos opten por una estrategia del voto positivo, de hablarle a la gente, de conectar emocionalmente, de hablar con historias reales de lo que realmente está pasando en el país. Y creo que hay cosas que no se han tratado y que por supuesto el debate no podía tratar todos esos temas. Pero yo me pongo a pensar en la provincia de Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas, que es una de las provincias con más violencia, que acaba de sufrir este derrame de petróleo, ¿qué va a pasar con esas familias? Yo creo que están esperando respuestas concretas desde los dos lados, además de la acción que tiene que tener el gobierno, pero también qué va a pasar con esa provincia, cómo vamos a trabajar para su desarrollo, cómo vamos a trabajar también en brindarles todos los servicios públicos, acceso a todo lo que implica laboralmente, trabajo. Entonces, creo que hay estas deudas pendientes en los que se deberían enfocar estas 2 semanas. Bueno, son 2 semanas cruciales. Yo quiero agradecerle a Wendy Reyes, docente y analista político. Gracias, Wendy, por acompañarnos y ayudarnos a entender y tomar el pulso a la política también en estas semanas que son importantes previo a las elecciones de segunda vuelta del 13 de abril. Gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica. Te agradezco mucho el espacio a todos los que nos escuchan. Si todavía quieren saber cuáles son los planes, las propuestas específicas del gobierno, por favor sigan nuestras cuentas. Proyelítica, estamos en Instagram y en Facebook, en Twitter, en todas las redes y estamos haciendo varios análisis. Muchísimas gracias.